El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos en este ventoso fin de semana último de abril y nos unimos al dolor nacional por este duelo que se encuentra en la institución de Carabineros, que justamente en su día aniversario sufrió la pérdida trágica y homicida de 3 de sus integrantes. Hermanos y hermanas, tenemos que construir una nación de hermanos entre todas y todos, los que estamos, los que estuvieron y los que vendrán. Hermanos y hermanas, iniciamos el programa de este domingo. Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida. Esta mañana remanso la paz, alimento el futuro, comparto alegrías, escojo la vida. Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango, te cargo tan frágil, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida, escojo la vida, escojo la vida. Esta mañana te escucho en silencio, te dejo llenarme, te sigo de cerca, escojo la vida, escojo la vida. Catequesis completa del Papa Francisco sobre las virtudes teologales. En la audiencia general de este pasado miércoles 24 de abril, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Una vez finalizada su catequesis sobre las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, el Santo Padre introdujo este miércoles las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad,
aquellas que son recibidas en el bautismo y vienen del Espíritu Santo. A continuación, la catequesis completa del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En las últimas semanas hemos reflexionado sobre las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las 4 virtudes cardinales, como hemos subrayado varias veces. Estas 4 virtudes pertenecen a una sabiduría muy antigua, anterior incluso al cristianismo. La honestidad ya se predicaba antes de Cristo como deber cívico, la sabiduría como norma de actuación, la valentía como ingrediente fundamental de una vida que tiende al bien y la moderación como medida necesaria para no dejarse arrollar por los excesos. Este patrimonio, tan antiguo, patrimonio de la humanidad, no ha sido sustituido por el cristianismo, sino enfocado, potenciado, purificado e integrado a la fe. Existe entonces en el corazón de cada hombre y de cada mujer la capacidad de buscar el bien. El Espíritu Santo se da para que quien lo recibe pueda distinguir claramente el bien del mal, tenga la fuerza de adherirse al bien rehuyendo el mal, y al hacerlo alcance la plena realización de sí mismo. Pero en el camino hacia la plenitud de la vida, que pertenece al destino de toda persona, el destino de cada persona es ser pleno de vida, el cristiano goza de una asistencia especial del Espíritu de Jesucristo. Esta se concreta en el don de otras 3 virtudes, netamente cristianas, que a menudo se mencionan juntas en los escritos del Nuevo Testamento. Estas actitudes fundamentales que caracterizan la vida de los cristianos son la fe, la esperanza y la caridad. Digámoslo juntos: no escucho nada más fuerte. Los escritores cristianos las llamaron pronto virtudes teologales, dado que se reciben y se viven en relación con Dios, para diferenciarlas de las otras llamadas cardinales que constituyen el gozne de una vida buena. Pero estas 3 son recibidas en el bautismo y vienen del Espíritu Santo. Las unas y las otras, reunidas en diferentes reflexiones sistemáticas, han compuesto así un maravilloso septenario, que a menudo se contrapone a la lista de los 7 pecados capitales. El Catecismo de la Iglesia Católica define la acción de las virtudes teologales así: las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Estas virtudes son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Estas 3 virtudes, la fe, esperanza y caridad, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Mientras que el riesgo de las virtudes cardinales, hablemos del riesgo, corren el riesgo de generar hombres y mujeres heroicos que hacen el bien, pero que actúan solos, aislados. En cambio, el gran don de las virtudes teologales es la existencia vivida en el Espíritu Santo. El cristiano nunca está solo, hace el bien no por un esfuerzo titánico de compromiso personal, sino porque como humilde discípulo hace el bien, porque como humilde discípulo camina detrás del Maestro Jesús. Él va adelante en el camino. Las virtudes teologales son el gran antídoto contra la autosuficiencia. ¿Cuántas veces ciertos hombres y mujeres moralmente irreprochables corren el riesgo de volverse presuntuosos y arrogantes a los ojos de quienes los conocen? Es un peligro del que nos previene bien el Evangelio, donde Jesús recomienda a los discípulos: también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos. La soberbia es un veneno poderoso. Basta una gota para echar a perder toda una vida marcada por el bien. Una persona puede haber realizado innumerables obras buenas, puede haber ganado elogios y alabanzas, pero si ha hecho todo esto solo para sí misma, para sí mismo, para exaltarse a sí misma, ¿puede considerarse una persona virtuosa? No.
el bien no es solo un fin, sino también un camino. El bien requiere mucha discreción, de mucha amabilidad. Sobre todo el bien necesita despojarse de esa presencia a veces demasiado dominante que es nuestro ego. Cuando nuestro yo está al centro se arruina todo. Se arruina todo. Si cada acción que realizamos en la vida la realizamos solo para nosotros mismos, ¿es realmente tan importante esta motivación? El pobre yo se empadrona de todo y así nace la soberbia. Para corregir todas estas situaciones que a veces se vuelven dolorosas, las virtudes teologales son de gran ayuda. Lo son especialmente en los momentos de caída, porque incluso quienes tienen buenas intenciones morales a veces caen. Todos caemos en la vida, todos somos pecadores, así como incluso quienes practican la virtud cada día a veces se equivocan. Todos nos equivocamos en la vida. La inteligencia no siempre es lúcida, la voluntad no siempre es firme, las pasiones no siempre se gobiernan, la valentía no siempre vence al miedo. Pero si abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, el Maestro interior, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Entonces, si hemos perdido la confianza, Dios nos reabre la fe. Con la fuerza del Espíritu, si hemos perdido la confianza, Dios nos reabre a la fe. Si estamos desanimados, Dios despierta en nosotros la esperanza. Si nuestro corazón está endurecido, Dios lo enternece con su amor. Gracias. Enséñanos a orar. Especial web sobre el año de la oración 2024. En el contexto del año de la oración convocado por el Papa Francisco en preparación del Jubileo 2025, el Secretariado Pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile pone a disposición este especial web preparado junto a la iglesia.cl. Bajo el lema Enséñanos a orar, la Iglesia nos invita a caminar como discípulos que aprenden a rezar en la escuela de Jesús. Quisiéramos valorar cómo esta práctica de oración se ha prolongado a lo largo de los siglos a través de las diversas experiencias orantes atestiguadas en la fecunda tradición de la Iglesia. Por eso en el especial web sobre el año de la oración 2024, queremos rescatar formas de hacer oración. Esperamos que este compartir pueda ayudarnos a profundizar y, ¿por qué no?, a aprender a orar mejor. Además de los métodos, descubriremos en este caminar los fundamentos y riquezas de la oración cristiana. Este espacio virtual, en la sección Recursos, contiene subsidios formativos y fichas para la reflexión personal y o comunitaria. La sección de Testimonios nos irá presentando distintas expresiones, formas y vivencias de la oración, y la sección Iniciativas quiere ser un espacio que recoge la riqueza de las comunidades a lo largo de todo Chile, parroquias, instituciones de educación superior, colegios, movimientos, etc. Queda abierta la invitación a construir juntos este espacio a modo de una gran sinfonía. Arzobispo René Rebolledo es elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. En el contexto de su 129ª Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal de Chile ha elegido nuevos cargos directivos y miembros de diversas comisiones episcopales para el periodo 2024-2027. Todos los servicios han sido renovados, a excepción del secretario general, que será renovado el próximo año. En el comité permanente, el presidente es Monseñor René Rebolledo Salinas, arzobispo de La Serena. Vicepresidente, Ignacio Ducase Medina, arzobispo de Antofagasta. Secretario general, Sergio Pérez de Arce Arriagada, obispo de Chillán. Miembro, Fernando Chomalí Garib, arzobispo de Santiago, y Juan González Errázuriz, obispo de San Bernardo. Primer sustituto, Cristian Contreras Villarruel, obispo de Melipilla. Segundo sustituto, Alberto Lorenzelli Rossi, obispo auxiliar de Santiago. Tercer sustituto,
Guillermo Vera Soto, obispo de Rancagua. En la comisión pastoral, los miembros son Moisés Aticha Contreras, obispo de Arica; Alberto Lorenzelli Rossi, obispo auxiliar de Santiago; Ricardo Morales Galindo, obispo de Copiapó; Bernardo Álvarez Tapia, obispo administrador diocesano de Concepción. En la comisión doctrinal están Cristian Contreras Villarruel, obispo de Melipilla; Gonzalo Bravo Álvarez, obispo de San Felipe; Santiago Silva Retamales, obispo de Valdivia. En la comisión de administración la preside en su calidad de secretario general Monseñor Sergio Pérez de Arce, el obispo de Chillán, y los miembros son Tomislav Koljatich, obispo de Linares, y Fernando Ramos Pérez, arzobispo de Puerto Montt. En la comisión de seminarios está don Cristian Castro, obispo electo de Los Ángeles; Luigi Migonet, obispo auxiliar de Santiago; y Bernardo Álvarez Tapia, obispo administrador diocesano de Concepción. En la comisión mixta con Conferre está don Óscar Blanco Martínez, obispo de Punta Arenas; don Jorge Concha Cayuqueo, obispo de Temuco; y don Luis Infanti de la Mora, obispo de Aysén. En la comisión de Derecho Canónico está don Juan González Errázuriz, obispo de San Bernardo; don Ignacio Ducase, arzobispo de Antofagasta; y don Ricardo Morales Galindo, obispo de Copiapó. Parolín. No hay marcha atrás en las reformas del pontificado de Francisco. El cardenal secretario de Estado intervino en la presentación del libro del Vaticanista de TG1 Ignacio Ingrao, 5 preguntas que agitan a la Iglesia, junto al ministro de Cultura Sanguiliano. ¿Qué pasará con las reformas emprendidas por el Papa? Esos procesos sobre la evangelización, sobre el papel de la mujer y de los laicos, y aún otros iniciados o en curso, no para ocupar espacio, como decía Juan 23, sino para suscitar reflexiones, preguntas y sobre todo respuestas para la Iglesia y el mundo de hoy. La cuestión es una de las 5 preguntas que agitan a la Iglesia, como titula el libro del periodista Ignacio Ingrao, Vaticanista de TG1, publicado por San Pablo y presentado en la tarde del 24 de abril en una abarrotada sala Spadolini del Ministerio de Cultura. Se trata de un volumen amplio y polifacético que abarca desde las noticias y la actualidad de la Iglesia Universal, los nombramientos en la curia o la expansión de las iglesias pentecostales en América Latina, hasta el magisterio del Papa Francisco y los documentos de la Santa Sede, sin olvidar la Fiducia Supplicans. Fue el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, quien se detuvo en cada una de las cuestiones que plantea el libro, empezando por la última, la de los procesos iniciados en estos 11 años de pontificado. ¿Qué pasará con las reformas emprendidas por el Papa Francisco? A esta pregunta, dijo el cardenal sentado en la mesa de oradores con el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, se añade una que para algunos suena a amenaza y para otros a ilusión. ¿Existe el riesgo de una vuelta atrás? Para intentar dar una respuesta, el cardenal recurrió entonces a las palabras de la carta de Santiago. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Aquí añadió el secretario de Estado, el discernimiento, que no es simple intuición, sino fruto de la oración continua en el Espíritu, indicará en el tiempo relajado de quien sabe ser paciente, cómo continuar y qué cosa debe hacerse institucional, precisamente porque es acción del Espíritu. No puede haber vuelta atrás. Hablamos, por tanto, de procesos irreversibles, como decía el propio Ingrao en su introducción.
a los que debe corresponder una respuesta pastoral que es importante y necesaria, pero no suficiente, porque es necesaria una respuesta ética y moral. Parolin se hizo eco de estas afirmaciones del autor, recordando también la conocida frase latina, Ecclesia semper reformanda. Significa, explicó, que la iglesia debe ser siempre reconducida a su forma propia. La Lumen Gentium lo expresa así: mientras Cristo no conoció pecado, la iglesia, que incluye a los pecadores en su seno, tiene la necesidad de purificación, avanzando por el camino de la penitencia y de la renovación. En su discurso, el cardenal reflexionó a continuación sobre el verbo contenido en el título del libro Ingrao, agitar. Me ha llamado la atención, dijo, porque parece invitar al lector a hojear el texto con esa conciencia y prudencia con la que nos acercamos a la narración de una situación de agitación y temor, que encontramos en el Evangelio de Mateo. Con el episodio de la barca tempestuosa, todo trayecto, incluso el de la historia, es una travesía, dijo el cardenal. Las dificultades pueden leerse no solo como agitación, no solo como peligro, sino también como oportunidad. Esto es parte de la sabia pedagogía de Dios con la que nos educa y nos hace madurar y progresar. Del cardenal también una referencia a Evangelii Gaudium, el documento programático del pontificado de Jorge Mario Bergoglio, como respuesta a una de las 5 preguntas del volumen. ¿A dónde ha llegado la iglesia en salida? ¿Cuánto se aleja la iglesia de la realidad actual a pesar de sus esfuerzos? Parolin añadió otra pregunta. ¿Qué ha sido de aquella alegría del redescubrimiento del Evangelio? El gran riesgo del mundo actual es una tristeza individualista, dijo. A continuación, Parolin analizó una por una las 5 preguntas. La primera, ante todo, un fresco sobre los jóvenes, siempre en equilibrio entre ser exploradores o puestos de observación de una sociedad distraída por las redes sociales. Jóvenes con sensibilidad ecológica y social, con una profunda atención a los tiempos y a los desafíos del pontificado, cuyos verdaderos sentimientos y capacidad de soñar deben ser despertados de nuevo. Sobre la segunda cuestión, centrada en la fascinación ejercida en Europa y sobre todo en América Latina por las iglesias pentecostales, el cardenal dio cuenta de las diferentes opiniones sobre este fenómeno, entre quienes hablan de una consecuencia del apoyo económico de Estados Unidos para contrarrestar la deriva marxista alimentada por la teología de la liberación, y quienes en cambio ven una paradoja. La iglesia ha elegido a los pobres y los pobres han elegido a los pentecostales. Parolin, en cambio, quiso reiterar lo que Benedicto XVI y Francisco han dicho tantas veces. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La tercera pregunta, sobre la apertura a los laicos y a las mujeres, también es de la actualidad. ¿Es real o solo una fachada?, se preguntaba Ingrao en el libro, y Parolin responde precisamente con las palabras del libro en las que recuerda las experiencias de mujeres que, para el Papa Francisco, tienen un punto de vista privilegiado y que se narran en filigrana respecto a lo que se afirma en la exhortación postsinodal Querida Amazonía. Mujeres que ofrecen una contribución a la iglesia a su manera, prolongando la ternura de María la Madre. Mujeres que son uno de los temas centrales del sínodo sobre la sinodalidad, del que se está preparando la segunda fase. Se pone el acento en la relación entre el sínodo de la Iglesia Universal y las cuestiones y expectativas que surgen de los caminos sinodales emprendidos por cada una de las iglesias locales. Urgencias antropológicas que se abren a la cuarta pregunta sobre el comienzo y el final de la vida, las fronteras de la medicina y las cuestiones de género, temas necesitados de mucha reflexión, dijo el cardenal, para los que añadió, citando al autor:
Es necesario dar pasos con absoluta prudencia. No se trata de buscar respuestas más o menos acordes con los tiempos o alineadas en defensa de una moral translaticia. Se trata más bien de hacer madurar un nuevo humanismo que, enraizado en el personalismo cristiano, sepa responder a las interrogantes de hoy. Para llegar a una respuesta moral, se hizo eco Ingrao. Es necesaria una reflexión antropológica sobre lo que serán los hombres y mujeres de hoy, superando las vallas que dividen y viendo en cambio lo que tienen en común. Por su parte, el ministro San Giuliano recordó la importancia de la sacralidad de la Iglesia, que dijo: ha sobrevivido a todo porque responde a la necesidad interior del ser humano. Responde a la necesidad filosófica de creer en Dios. Tanto Dostoyevsky como Heidegger llegan a la conclusión de que solo Dios puede salvarnos. Del periodista Ingrao, por último, un agradecimiento al cardenal secretario de Estado por su continua disposición a detenerse y responder a las preguntas de los periodistas en cada acto público. Un gesto de gran respeto por nuestro trabajo, pero sobre todo un mensaje profundo más allá del contenido. La respuesta de una palabra mansa, una palabra que sirve al crecimiento del otro. En un mundo de palabras violentas que hieren y dividen, la del cardenal es la palabra de la Iglesia que puede parecer una palabra desarmada, cuando en cambio es una palabra de fuerza que es también el sello de la diplomacia vaticana, una fuerza construida sobre la base del encuentro con el otro. El primer cardenal sucesor de Don Bosco ya es obispo. Monseñor Ángel Fernández, el primer sucesor de Don Bosco que ha sido creado cardenal y que seguirá siendo rector mayor de los salesianos, fue ordenado arzobispo el sábado 20 de abril en la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma. En la Eucaristía también recibió la consagración episcopal otro salesiano, Monseñor Giordano Piccinotti, presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica APSA. La ordenación de Monseñor Fernández se dio luego de un retiro que realizó del 12 al 15 de abril en el convento Santa Clara de las Hermanas Clarisas en el Vaticano. La misa de ordenación de ambos salesianos comenzó a las 3:30 p.m., hora local, y fue presidida por el cardenal Émile Paul Cherry, nuncio apostólico emérito en Italia y en la República de San Marino. Los principales co-consagrantes fueron el cardenal salesiano Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, Marruecos, y Monseñor Lucas Van Looy, obispo emérito de Gante, Bélgica, también salesiano. Según informa la agencia de noticias salesianas, el cardenal Cherry pronunció una breve homilía en la que resaltó: estamos aquí reunidos para celebrar uno de los mayores milagros de la Iglesia, la sucesión apostólica. Desde los tiempos de los apóstoles, esta sucesión se transmite por la imposición de las manos y la invocación del Espíritu Santo. La gracia del ministerio episcopal ha pasado siempre de un obispo a otro, y esta sucesión ininterrumpida continúa hoy. Citando al Papa Francisco, el purpurado afirmó que convertirse en obispo implica una opción misionera capaz de transformarlo todo, y que los obispos deben ser capaces de mirar y amar a sus fieles con los ojos de Cristo. La vida crece cuando se da, mientras que se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que abandonan la seguridad de la orilla y se entusiasman con la misión de comunicar la vida a los demás. Continuó. Tras la homilía se realizó el rito de consagración episcopal con las letanías de los santos y la imposición de manos sobre los nuevos arzobispos salesianos. Tras ser ungidos y recibir sus respectivas mitras, anillos y báculos, ambos se sentaron en sus respectivas sillas o sedes y fueron recibidos por un caluroso aplauso de los asistentes.
Después de la comunión, el cardenal Ángel Fernández Artime agradeció a los presentes y resaltó la unión de los salesianos con el Papa Francisco e indicó que él y Monseñor Piccinotti seguirán sirviendo a la Iglesia, especialmente a los pobres. A la misa también asistieron diversos fieles, amigos y familiares, autoridades civiles y algunos cardenales salesianos como Tarcisio Bertone, Daniel Sturla, el arzobispo de Montevideo, Uruguay, y Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa, Honduras. Decreto de dispensa del Papa Francisco para el cardenal Ángel Fernández Antín. La agencia de noticias salesiana informó que el Papa Francisco envió el 19 de abril de 2024 un decreto de dispensa para el cardenal Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos. En ese sentido, el nuevo arzobispo y primer cardenal sucesor de Don Bosco informó de la dispensa, es decir, de la excepción a lo legislado por el derecho canónico, con la que el Santo Padre le ha autorizado a continuar como rector mayor de los salesianos, pese a ser obispo ahora. Por lo tanto, el cardenal Fernández seguirá siendo rector mayor hasta la tarde del 16 de agosto de 2024, después de la celebración del aniversario 209 del nacimiento de San Juan Bosco en el Colle Don Bosco. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Yo soy la verdadera vid. Si dice Jesús que Él es la vid verdadera, es que ha habido otras antes que no eran auténticas. En efecto, ya Isaías nos habla de un canto de amor de Dios a su pueblo, y ese pueblo estaba significado por la viña. En el frontispicio del templo de Jerusalén había una hermosa vid que significaba a Israel. Este canto de gozo y de esperanza por parte de Dios pronto se convirtió en canto de decepción. Esperó uvas y le dio agrazones. Es la trágica historia de un pueblo elegido
y mimado por Dios, y sin embargo no supo responder con amor, sino con ingratitud. Ese pueblo no era la vid verdadera. Ahora la vid no va a ser un pueblo, sino una persona, la persona de Jesús, la verdadera vid. A esta nueva vid dará el fruto que el Padre le agrada. Ahora este viñador sí que puede soñar, cantar y danzar. Jesús es el Hijo en quien el Padre ha puesto todas sus complacencias. Sin mí no pueden hacer nada. Jesús es tajante. No dice, sin mí pueden hacer poco. Sin Jesús no podemos hacer nada. A veces los cristianos hemos convertido el Evangelio en un compromiso ético. Hemos puesto la esencia de la vida cristiana en el trabajo, el esfuerzo, el mérito. Los cristianos nos hemos atrevido a todo, hasta hacer un cristianismo sin Cristo. Es verdad que podemos sembrar, labrar, regar, recoger, pero nunca debemos olvidar que las plantas crecen con la caricia del sol, de la lluvia, del aire, es decir, con la caricia de Dios. Lo importante es estar unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, que corra por nuestras venas la savia divina, y así podemos esperar frutos. La gloria, el orgullo del Padre es que demos frutos, frutos de caridad. Cuando estamos unidos unos con otros y todos con la vid, que es Jesús, el mismo Padre se emociona y dice: pidan lo que quieran. Unidos a Cristo, nuestra verdadera vid, cantemos el canto que agrada al Padre. Voy a cantar, dice Isaías. Estamos acostumbrados a ver a un Dios hablando, predicando, caminando, llorando, pero no nos imaginamos a un Dios cantando. Nos preguntamos, ¿quién canta? Es el mismo Dios. ¿Qué canta? Dios solo sabe cantar un tipo de canciones, las canciones de amor. ¿A quién canta? A su pueblo. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Ahora, su pueblo es Jesús y los que están unidos a él. ¿En qué tono canta? En tono mayor y en tono menor. En tono mayor, cuando permanecemos en él y estamos todos unidos como los sarmientos a la vid. Pero también canta en tono menor, cuando en vez de uvas damos agrazones. El agrazón es la uva que no ha madurado. Le duele a Dios que nos quedemos a la mitad del camino, que no lleguemos a la plenitud, que no cumplamos los sueños que desde toda la eternidad Él tenía sobre cada uno de nosotros. Muchacha, ¿por qué vives? Para amar yo vivo. Tu muchacha, ¿por qué amas? Por la paz yo amo. ¿Y qué es la paz, muchacha? Paz y unidad del mundo. ¿Crees todo lo que dices? Sí, sí, sí. Sí. Tan maravillosa es la luz del amor y la unidad, que puede iluminar toda la tierra. ¿Quiénes serían tus amigos? Todo el mundo es mi amigo. ¿Cuáles son tus enemigos? No lo he dicho al mundo. Mas tu corazón que espera Ver la humanidad entera. la humanidad es grande Y grande será mi amor. y grande será mi amor. Con toda tu fuerza, el amor. Con toda tu voluntad, la paz. ¿Qué color tu piel?
tiene de amor y de ilusiones, que hace el amor en el fondo, unir a todo el mundo. ¿qué color tienen tus ojos? El color más intenso, Dime qué lenguaje hablas. el idioma del amor, El idioma del amor. Ya tiene valor la vida, porque un gran amor nos une. Y ahora soy tu amigo. Aleluya. Aleluya. El rito de la paz en la misa no es un saludo ni un gesto de simpatía, explica religiosa. La directora de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, la hermana Carolina Blasquez Casado, explica que el rito de la paz presente en la Eucaristía no es un saludo ni un gesto de simpatía. Así lo expone en un video publicado por el Centro de Estudios dependiente de la Archidiócesis de Madrid, que responde a la pregunta sobre el sentido del rito de la paz incluido dentro de la liturgia eucarística. El gesto de la paz, que se realiza entre el rezo del Padre Nuestro y la fracción del pan, es un paso previo para poder acercarnos a comulgar el cuerpo de Cristo de una manera digna, explica la religiosa agustina. Se realiza recordando las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio según San Mateo. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de tu hermano que tiene quejas sobre ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. La hermana Blasquez detalla que los cristianos desde el primer momento que empezaron a celebrar la Eucaristía tenían en la memoria y en el corazón estas palabras del Señor, y por eso el rito de la paz está presente desde muy antiguo en la celebración eucarística. Por eso no es un simple gesto filantrópico o educado, sino que expresa el deseo sincero de reconciliarnos, de superar todas las divisiones entre nosotros, de ser instrumento de paz, para ser verdaderamente miembros unos y otros del único cuerpo de Cristo. El video publicado por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso forma parte de una serie titulada La Eucaristía. Saber más, en la que varios docentes de la institución explican diversos aspectos del sacramento. Abusos en el rito de la paz. En el año 2014, siendo prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Antonio Cañizares se publicó una carta sobre el significado ritual del don de la palabra en la misa, aprobada y confirmada por el Papa Francisco. En ella se aborda el problema derivado de algunas expresiones exageradas
del Rito de la Paz, que llevó al Papa Benedicto XVI a realizar una consulta a las conferencias episcopales sobre la posibilidad de que fuera modificado o eliminado del misal romano. Finalmente, se decidió conservarlo en su lugar, ofreciendo una serie de disposiciones prácticas para expresar mejor el contenido del signo de la paz y para poder moderar los excesos que suscitan confusión en la asamblea litúrgica justo antes de la comunión. En la carta se subraya que si los fieles no comprenden y no demuestran vivir en sus gestos rituales el significado correcto del rito de la paz, se debilita el concepto cristiano de la paz y se ve afectada negativamente su misma fructuosa participación en la Eucaristía. Entre las disposiciones se recuerda que el rito de la paz puede ser omitido e incluso debe ser omitido si las consecuencias así lo aconsejan, y se insta a las conferencias episcopales en ellos lugares en los que se optó por gestos familiares y profanos del saludo, a sustituirlos por otros gestos más apropiados. Así se detalla como abusos la introducción de un canto para la paz, que los fieles se desplacen para realizarlo, que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles, o que sea aprovechado el momento para felicitar o expresar condolencias. Cada 1 de mayo es la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. Cada 1 de mayo la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, padre y custodio del Señor, a quien hoy recordamos como patrono de los trabajadores. San José conoció muy bien el mundo del trabajo, fue carpintero y con su sudor procuró el sustento diario para su familia, la Sagrada Familia. La fiesta de San José Obrero coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, llamado en ciertos lugares simplemente como 1 de mayo, en el que se conmemora la fundación del Movimiento Obrero Mundial, Día Mundial del Trabajo. El venerable Papa Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero en 1955, en presencia de un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Santo Padre pidió en esa oportunidad que el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias. Pío XII quiso también que el custodio de la Sagrada Familia sea para todos los obreros del mundo especial protector ante Dios y escudo para la tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo. Por su parte, San Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano, destacaba que mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido se hace más hombre. Con estas palabras, el Papa Peregrino subrayaba entre líneas la importancia de San José en la comprensión y santificación del trabajo, es decir, como la figura del Padre adoptivo de Jesús. Es inspiración, ejemplo y compañía en el camino que los seres humanos recorremos para santificarnos y realizarnos a través del trabajo concreto que toque desempeñar. Posteriormente, durante el jubileo de los trabajadores del año 2000, el Papa polaco añadiría: queridos trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes financieros y comerciantes, unid vuestros brazos, vuestra mente y vuestro corazón para contribuir a construir una sociedad que respete al hombre y su trabajo. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene.
cuánto se realiza al servicio de una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y de un orden más humano en las relaciones sociales, cuanto más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico. San José es modelo e inspiración para todo ser humano que desea asumir el trabajo desde una perspectiva espiritual. En ese sentido, el trabajo debe ser siempre una actividad auténticamente humana, que brinde realización y satisfacción al corazón humano, y no sea solo medio para producir cosas. Sin su sentido sobrenatural, el trabajo se convierte en ocasión de nuevas esclavitudes, instrumentalización o manipulación. Por eso, como San José, cada persona que trabaja o da trabajo debe mirar al cielo y trascender lo puramente material que, siendo importante, no agota todo. Es Dios quien corona todo esfuerzo en búsqueda del bien común y la plenitud. San José, obrero y trabajador, es poderoso intercesor frente a la injusticia, auxilio para que no falte lo necesario y asistencia para quienes están desempleados o en búsqueda de un nuevo empleo. Santificación del trabajo. Santificar nuestro trabajo como lo hizo el artesano de Nazaret. La fecha del 1 de mayo ha quedado íntimamente asociada al Día Internacional de los Trabajadores, en que se celebra cada año una jornada de lucha reivindicativa a favor de la clase trabajadora, en conmemoración a los mártires anarquistas de Chicago muertos en el año 1886. La intención de cristianizar esta celebración, como había sucedido en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia del cristianismo, fue lo que llevó a Pío XII en el año 1955 a instituir la festividad de San José Obrero, que habría de celebrarse en este mismo día del calendario. Con ello se intentaba celebrar la fiesta del trabajo, pero dentro de un contexto más amplio y por supuesto con las connotaciones cristianas correspondientes. Los deseos del Papa eran convertir el Día del Trabajo en una festividad cristiana bajo el patronazgo de ese trabajador ejemplar y universal que fue el carpintero de Nazaret. ¿Quién mejor que él podía personificar las esencias y aspiraciones del mundo laboral? Por muchas razones, bautizar esta celebración era visto como una necesidad y además urgente. Frente a las fuerzas marxistas arrolladoras del momento, era preciso demostrar al mundo que la Iglesia no estaba de parte del capitalismo, como interesadamente algunos pretendían hacer creer, sino que ella tenía por modelo a una humilde familia de Nazaret, que se ganaba el sustento diario con el sudor de su frente. De ninguna manera podía permanecer indiferente ante los graves problemas que venía padeciendo el mundo laboral, aunque solo hubiera sido por esto que daba ya justificada la introducción en el calendario la festividad de San José Obrero. Pero es que había mucho más. Por supuesto que era obligado tener en cuenta las aspiraciones reivindicativas del mundo obrero y trabajar infatigablemente a favor de conseguir mejoras laborales de todo tipo. Pero desde la perspectiva cristiana esto era insuficiente. Se necesitaba colocar al humilde obrero de Nazaret en el centro de operaciones de todo este entramado y tomarlo como modelo a imitar. En general, y salvando las distancias, las situaciones por las que tuvo que pasar el carpintero de Nazaret no fueron muy distintas a las de un trabajador cualquiera de nuestros días. Seguramente su trabajo no fue remunerado como merecía. Seguramente tuvo que soportar jornadas agotadoras de sol a sol. Sin duda su trabajo a veces, como sucede ahora, sería precario. A veces se vería obligado a trabajar en condiciones infrahumanas o incluso a quedarse en el paro, sin tener ningún tipo de seguros que cubriera sus necesidades más elementales, con dificultades incluso para hacer frente a alguna desgracia imprevista, y aún así, ahí tenemos a este trabajador ejemplar sin perder la paz, a quien todo el mundo hubiera querido que le realizara su encargo, dispuesto en todo momento a hacer la labor a él encomendada con plena responsabilidad y a plena satisfacción. El hecho de que el pobre carpintero de Nazaret
soportara pacientemente todas inclemencias laborales que le afectaron a lo largo de su vida, no quiere decir que nosotros los cristianos, que le tenemos a él como ejemplo, nos crucemos de brazos ante situaciones de flagrante injusticia y no hagamos nada por remediar la situación. Claro que tenemos que comprometernos con las reivindicaciones laborales justas y hacerlo con ánimo redoblado, porque de no ser así no seríamos cristianos de verdad. Naturalmente que debemos sentirnos obligados hasta dejarnos la piel por conseguir que un salario, cuando menos, pueda garantizar una vida digna. La defensa de unas condiciones laborales dignas se hace imprescindible en la función evangelizadora de la iglesia de hoy. Es cuestión de pura coherencia. Luchar por un trabajo y sueldo dignos es luchar por la dignidad de las personas que están en el centro de todo cristianismo. Después de haber asistido al estrepitoso fracaso tanto de las ideologías marxistas como capitalistas, después de que los trabajadores han experimentado en sus propias carnes el engaño de unos y la explotación de los otros, la celebración de la festividad de San José Obrero nos abre las puertas a la esperanza y nos permite pensar que es posible un sistema laboral humanizado y justo, inspirado en la dignidad de las personas, provenientes de su condición de hijos de Dios. Ha llegado la hora, nos dice Francisco, de construir juntos la Europa que nos gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana. Con ser importante la cuestión económica en el mundo laboral, que yo no lo discuto, la cuestión trascendental es encontrar la forma de santificar nuestro trabajo como lo hizo el artesano de Nazaret. Con sus santas y encallecidas manos bendecía todo lo que tocaba. Con las gotas que caían de su frente amasaba todos los días. María los panecillos que servían de sustento a la Sagrada Familia. Con los cansancios y las fatigas fue tejiendo José la gran obra del Espíritu. Que sea San José Obrero quien convierta el trabajo en una fiesta cristiana. Ningún valedor e intercesor mejor podían tener los trabajadores del mundo que este varón justo de Nazaret. El Semanario Diocesano, el amigo de la familia de nuestra iglesia de Magallanes, nos trae las siguientes informaciones. En la página 1, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. Este es el mensaje de la 129ª Asamblea Plenaria de los Obispos de Chile. En la página 2, catequesis del Papa Francisco sobre la oración de Abraham, en preparación al Jubileo 2025. Un poco más adelante, celebraciones de los sacramentos de iniciación cristiana e inicio de la catequesis familiar en el Santuario María Auxiliadora, actividades de la comunidad Cristo Amigo de Todos, invitación para la vigilia de Pentecostés en la Casa Juvenil el 17 de mayo de 7 a 23:15 horas. Invita Misioneros de Jesús. En la página 3, relatos de la Biblia en la Escuela Hernando de Magallanes. Encuentro ecuménico en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa. Encuentro formativo de la Juventud Mariana Vicentina. Cambio de coordinación en la Parroquia Catedral. Primeras comuniones en el Santuario de Jesús Nazareno. Comunidad Virgen del Carmen celebra primeras comuniones. Y al final del amigo de la familia, pero no por eso menos importante, soy samaritano. Hazte socio de la Casa del Samaritano de Magallanes y coopera con la mantención del hogar de nuestros hermanos mayores. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 28 de abril, en el quinto domingo de Pascua, les saludamos y recordamos los nombres de santos y santas que se celebrarán en esta semana que comienza, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 28, Santa Valeria. El día lunes 29, Santa Catalina de Siena. El día martes 30, San Amador y San Pío V. El día miércoles 1 de mayo, San José Obrero. El día jueves 2,
San Atanasio y San Boris. El día viernes 3, Santa Cruz. El día sábado 4, San Felipe y San Santiago. Y el próximo domingo 5, Santa Judith. Hermanos y hermanas, nos despedimos de este espacio radial que semana a semana el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva a cada una y a cada uno de ustedes a través de Polar Comunicaciones. Les recordamos que los diversos grupos de acción social de las comunidades están recibiendo los aportes de todos ustedes, hermanos y hermanas, para ayudar a quien más lo necesita. En el caso del Santuario de Jesús Nazareno es el grupo San Cayetano. Que tengan todas y todos ustedes un feliz domingo y una mejor semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.